Muy buenas tardes, Pastora Evelyn Schwartz. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y a cada uno de ustedes que poco a poco se van sumando a nuestra transmisión del estudio de Apocalipsis, sean bienvenidos. Muchas gracias también a quienes más tardecito o el día de mañana o en otro momento se conectan para estudiar. Qué alegría que en su corazón esté este anhelo por encontrar estos tesoros de la palabra de Dios. Y bien, tal y como lo vimos en el anuncio y como quedamos la semana pasada al pendiente, hemos estado platicando del libro de Apocalipsis y ya vamos en el capítulo 13, casi finalizándolo. El día de hoy daremos término a un tema que es por demás importante. Déjeme contarle que mucho se ha dicho al respecto de este tema, mucho se ha especulado, pero ¿qué dice realmente la Escritura? ¿Qué es lo que el Señor ha querido transmitirnos a través de ella? ¿De qué se trata todo esto? ¿Es un mensaje que se sale de todo el canon del cual Dios mismo nos ha hablado desde Génesis? ¿Es un mensaje nuevo? ¿O tiene una secuencia lógica que iremos descubriendo poco a poco gracias, por supuesto, a la lingüística, gracias a la búsqueda en la historia a través del tiempo y, por supuesto, gracias al contexto del cual hemos estado estudiando y que nos ayuda, nos da un apoyo para poder hacer una interpretación lo más adecuada posible. Así entonces, pongámonos en este contexto y empecemos el día de hoy nuestro estudio. Que llegue muy bien, pastora. Va camino a su casa, que el Señor la guarde. Y bien, déjeme decirle que entonces vamos a hacer un breve resumen acerca de Apocalipsis capítulo 13. Y hemos estado platicando acerca de las dos bestias que aparecen acá. Rápidamente le voy a comentar. Véngase por favor al verso 1, en mi caso utilizo Reina Valera, pero usted siéntase con la libertad de utilizar la versión que más le convenga. Me han escrito y me han preguntado cuál es la mejor versión de entre todas las versiones. Y déjeme decirle que la mejor versión son todas las versiones. Si usted puede tener una gran cantidad de versiones de Biblias para poder consultar y ver cómo fue trasladada la idea, porque no pudiésemos decir que es una traducción como tal cosa, sino un traslado de ideas, entendiendo que el hebreo es un idioma riquísimo y en su defecto el griego en el cual está descrito y escrito el libro de Apocalipsis, debemos de trasladarlo, por supuesto, a la teología hebrea. Entendemos que cualquier idioma entonces del mundo queda corto en comparación con el idioma mismo de Dios. Pero usted tenga todas las versiones posibles y déjeme hacerle una sugerencia. Usted puede descargar del buscador de Google una herramienta verdaderamente formidable. Esta es eSword y usted la descarga, es gratuita y ahí encontrará entonces muchísimas versiones de la Biblia que puede consultar. Además están muchos diccionarios, entre ellos el que utilizamos con frecuencia, que es precisamente el diccionario Strong y la concordancia, igualmente Strong, que son muy útiles. Usted tiene ahí otros comentarios, tiene las palabras en hebreo, así que esta herramienta es verdaderamente valiosa en el estudio sistemático y serio de la palabra de Dios. Bienvenida, Cari Álvarez, un abrazo muy fuerte para usted. Gracias por estar con nosotros, es un gozo verla por aquí. Y bien, entonces metámonos de lleno al estudio del capítulo 13 del libro de Apocalipsis y veamos las sorpresas que nos deparan al final de este capítulo. Recordará usted que el título de este capítulo es precisamente las dos bestias. La primera empieza a describirse a partir del verso primero y dice: me paré, dice Juan, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y recordará usted que entonces hicimos todo un viaje a través de la historia y nos fuimos precisamente
a la historia del pueblo de Israel y los exilios. Y correspondía justamente toda la descripción que está acá con los imperios de los exilios, esos 4, pero específicamente hablamos de Antíoco Epífanes, que es ese arquetipo, personifica a quien será el tal llamado anticristo. Recordará usted que hicimos énfasis en que de 2 maneras el enemigo ha querido destruir el pueblo de Israel, por lo que representa y por supuesto a su remanente santo. Bienvenida Elvira Garrido, un abrazo muy fuerte para ti, Elvirita. Qué bueno verte por aquí. Y bien, le decía que estas 2 formas en las cuales el enemigo ha buscado aniquilar al pueblo de Israel y sobre todo a esa simiente apartada para él, ha sido una, tal y como lo vimos en la Segunda Guerra Mundial y también lo vimos en el libro de Esther, y es con un genocidio total y absoluto. Y la otra manera fue precisamente hablando de Antíoco Epífanes y lo que trajo consigo como un sistema para poder pervertir la palabra del Señor, para poder aniquilar la palabra, y esto por supuesto trayendo consigo doctrinas erradas, doctrinas tal y como lo dice Timoteo, doctrinas del error, helenizando al pueblo de Israel. Recordará usted que además en la época de Ptolomeo, y si usted entre paréntesis no ha podido estudiar con nosotros, yo le sugiero que pueda ver los videos anteriores para que sepa de lo que estamos platicando, porque es importante hacer todo este marco histórico en referencia a la interpretación adecuada de las Escrituras. Recordará usted además que hablamos del texto de Mateo y ya en breve iremos para allá. Y es que todas las cosas que fueron, son y volverán a ser. Así que hacemos bien en entender el pasado para poder comprender el futuro. Y bien, regresando entonces al texto de Apocalipsis 13, recordaremos que hablamos de este cuerno pequeño que salió entre los cuernos, que hablaba palabras blasfemas contra el Altísimo y todo aquello que se representa a Dios, por supuesto su palabra, queriendo quitarla del pueblo. Y ustedes recordará que hemos hablado en muchas ocasiones que este remanente santo, el pueblo de Israel, además es llamado a ser luz a las naciones, es decir, llevar, por supuesto, la palabra de Dios y presentar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob a todos los pueblos de la tierra. Es así como el enemigo, Hasatán, tal y como lo describe la palabra, se ha, ¿qué le puedo decir yo? Pretende quitar la palabra de Dios y sofocarla para que no llegue a todos los pueblos de la tierra, a todos los corazones. Y sabe, la historia es exactamente la misma. Vamos a hablar en breve lo que pasó en Génesis y vamos a recordar entonces cómo en el futuro esto vuelve a repetirse. Y vea usted que en el verso 6 habla que precisamente este arquetipo que habla del espíritu del anticristo y que luego será personificado por este personaje, se describe de la siguiente manera: y abrió su boca en blasfemias contra su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Y recuerda que esta es la misma expresión que nuestro Señor Jesucristo utilizó en Mateo 24. Ya vamos a ir para allá. Así que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que a la final
este enemigo de Dios y enemigo nuestro recibirá su justa retribución. Esta es nuestra fe, nuestra esperanza, la certeza de ese final que hemos de vivir una eternidad con Cristo. Y por supuesto, el enemigo y todos los enemigos del Señor recibirán, como les repito, su justa retribución en el lago de fuego. Pero ahora pasemos a ver la segunda bestia. Cabe destacar que la primera bestia surgía del mar y la interpretación que nos explican los sabios antiguos es que el mar representa a los pueblos de la tierra. Así que este ente era uno extraño, ajeno al pueblo de Israel. Pero ahora veamos lo que dice acá, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y la interpretación acá es Eretz. Recordará usted que esto nos habla precisamente de la tierra de Israel, Eretz Israel. Claramente lo vimos en el libro de Zacarías cuando estuvimos hablando acerca de los 4 jinetes llamados los 4 jinetes del Apocalipsis. Y un abrazo fuerte para mi querida pastora Claudita de Ovalle. Qué bueno verte por aquí, mi Claudita preciosa, bendiciones. Así que dice que esta segunda bestia tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Así que usted y yo sabemos perfectamente a quién quiere usurpar. Y vemos que esto lo trata de hacer, por supuesto, valiéndose de toda la simbología, de todo el lenguaje, de toda la jerga, la culturalidad del pueblo de Israel. Es decir, pretende pasar como uno de ellos, pero vea usted que habla como dragón. Y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Recordará usted que entonces, en el sentido propio, literal, de esta simbología y haciendo uso como marco referencial la historia, debemos de decir que esta primera bestia fue Antíoco Epífanes y la forma en la cual él introdujo la teología del error, es decir, cómo fue reemplazando toda aquella palabra santa de Dios por el helenismo. Pero además de esto es importante recordar que Antíoco Epífanes prohibió, en definitiva, todo aquello que tenía que ver con el judaísmo. Prohibió el cumplimiento de Shabbat, prohibió la circuncisión y luego recordará usted la aberración terrible de haber desacrado el templo santo de Jerusalén. Y es que déjeme decirle que además de la función que todos conocemos en el templo, por supuesto del sistema sacrificial levítico, había una función básica y fundamental del templo y era dar instrucción a todos los habitantes de Israel. Es así como la educación se forjaba y se formaba a partir del templo. Y recordará usted que claramente platicamos en la cuestión histórica cómo después de la revuelta de los macabeos, cuestión que es muy importante y determinante para toda la situación de la sombra del anticristo, recordará usted que se desacra el templo, los macabeos entonces vuelven a dedicarlo al Señor, pero inmediatamente después surge la figura de Alejandro Janeo. Y es aquí cuando entendemos que esta siguiente bestia precisamente se trata de esta figura, Alejandro Janeo. Recordará que ya hemos platicado y muchísimas gracias, pastora, ya te diste cuenta, sí tengo una rinitis tremenda, te agradezco mucho tus buenos deseos. Y bien, le decía que esta segunda bestia sale de la tierra de Israel, es decir, es de entre ellos y por supuesto la estratagema es precisamente esta, a partir de ellos. Y vea usted cómo, entonces, de una manera encubierta, pudiésemos decir, procura meter la doctrina del error. Pero además, si regresamos a ver la historia, vemos que Alejandro Janeo incluso llegó a matar
a más de 400 fariseos. ¿Cómo se levantó en contra de su mismo pueblo? Y vea usted que dice acá en el verso 12 que ejerce esta bestia toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de la tierra la adoren. Esta bestia cuya herida fue sanada. Además hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y platicamos con antelación que esto se refiere al juicio de Dios, que no es una cuestión propia literal, pero que habla de ese juicio de Dios. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia. Y esto es muy importante de entender. La semana pasada estuvimos hablando que la palabra que se utiliza acá es greikón. Y esto se refiere a ícono o iconografía. Es decir, no es una imagen, no es una estatua como usted y yo pudiésemos estar pensando. Es más bien una semblanza, una semejanza. Así entonces, estamos viendo que, claro, este sigue siendo un mensaje simbólico y que debemos darle esta interpretación. Es así como esta segunda bestia hace que todo el pueblo adore a esa imagen, no en el sentido propio que nosotros entendemos, sino a esta iconografía, a esta semblanza de la bestia anterior. Así que vemos cómo es aquí que se cumple todo lo que Timoteo nos explica acerca de las falsas doctrinas, acerca de la doctrina del error y acerca de tener muchísimo cuidado. Saludos hasta Bolivia a Leonardo Sarabia. Gracias, Leonardo, por estar siempre pendiente de nuestras transmisiones. Y bien, continuemos entonces en el verso 15. Y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen, es decir, al icono, a la iconografía de la bestia, para que la iconografía hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y es este verso el que ha causado controversias, no solamente ahora, sino a través de los tiempos y de los siglos. ¿A qué se refiere esta marca? Vea usted en la mano derecha y en la frente. Vamos a verlo en breve. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vea usted, nos está hablando de una marca en la frente y en la mano. Pero además, esta marca permite comprar y vender. ¿Qué es lo que se compra y qué es lo que se vende? ¿Estará la Biblia hablando acerca de los productos del supermercado, de los carros, de las casas? ¿O a qué se refiere? Y en breve vamos a descubrirlo. Dice así, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y si usted me está siguiendo con la lectura, quiero señalar algo que es vital. Vea usted que está descrito como 666. No dice 666. Porque déjeme contarle que nosotros pero vamos poco a poco, tal y como es nuestra costumbre y como lo dice Isaías capítulo 28, estableciendo línea sobre línea, verso sobre verso, precepto sobre precepto, para establecer una doctrina adecuada, es decir, para saber cuál es la verdad de la palabra. Vea usted que aquí dice, primeramente, que aquí hay sabiduría. Así que busquemos qué dice la palabra acerca de la sabiduría. Y
Y para esto, véngase conmigo, por favor, al libro de Deuteronomio. Porque la Biblia sola se encarga de explicarnos. Y vamos, por favor, al capítulo 4. Si está usted ahí, por favor, sígame con la lectura. Estoy Deuteronomio 4, verso 1. Y dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de nuestros padres, os da. No añadiréis, y pongan mucha atención en esto, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová, tu Dios, de en medio de ti. Y recordará que hablamos precisamente de Baal Peor cuando estuvimos estudiando las iglesias de Apocalipsis. Así que usted ya tiene un preámbulo de todo lo que acá se dice. Mas vosotros, que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado, y vea lo que dice acá. Mire lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y esto es fundamental porque si bien es cierto que está hablando a corto plazo la figura es el tomar posesión de la tierra de Canaán, la tierra prometida, sabemos que esto tiene una implicación profética y escatológica y nos podemos trasladar entonces al texto de Apocalipsis 21 cuando dice que nada inmundo, es decir, nada conectado con el mundo, entrará a la Nueva Jerusalén. ¿Cómo podemos saber que está conectado con el mundo? Pues simple y sencillamente, de una manera muy sencilla, lo que está conectado con Dios guarda, tal y como dice acá, los estatutos y los decretos como Jehová mandó para que hiciese el pueblo. Aquellos que no guardan estatutos y decretos están conectados con los estatutos y decretos del mundo. Sencillo. Así que pasemos al verso 6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay? Y ponga mucha atención con lo que dice acá. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Así que vemos acá que esta nación que guarda estatutos y preceptos, que sigue la obediencia del Señor, entonces tiene un Dios cercano que escucha sus oraciones. Y no hay otra nación sobre la tierra que tenga un Dios, ni siquiera parecido. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ella como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? Vea qué cosa más impresionante. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Así que, si Apocalipsis nos está hablando de sabiduría, pues vemos que el cumplir estatutos y preceptos es sabiduría y nos da sabiduría. Y lo vamos a ver en breve. Pero déjeme entonces seguir entendiendo qué dice este texto. Vamos nuevamente al texto de Apocalipsis 13 y dice, verso 17 o 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora entonces vamos a entender a qué se refiere la marca en la mano derecha o en la frente. ¿En qué parte de la Biblia podemos encontrar esta figura? Y es muy sencillo, debemos regresar
al libro nuevamente de Deuteronomio capítulo 6 y véngase conmigo, por favor, a leer a partir del verso 4. Este verso es fundamental, importante para el pueblo de Israel y para los que hemos sido injertados, los que creemos en el único y verdadero Dios. Y dice de la siguiente manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué palabras son estas? Pues simple y sencillamente los estatutos y los preceptos que Dios mandó a su pueblo. Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pon atención, sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, es decir, en tu frente. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta? Este es el Shema Israel. Escucha, oh Israel, escucha y obedece. Así que vemos que es importante, muy importante, Dios le mandó al pueblo de Israel que tenga presente estas palabras que Dios le mandó y que estén sobre su corazón, que estén como frontales y que estén sobre su mano. Así que podemos ver que todo lo que se describe en Apocalipsis es, por supuesto, una versión chafa, dirían nuestros jovencitos, una versión confundida, pervertida, acerca de la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel para que le vaya bien. Y es que estas son las palabras, estos son los estatutos y los preceptos para que pueda entrar a la tierra prometida. Y ya estando en ella, poder entonces vivir de acuerdo al corazón de Dios. Déjeme decirle que en este mundo todos los países tienen una carta magna, una carta de constitución en donde se establecen todas las leyes de ese país para el buen vivir. De la misma manera, en Canaán, la tierra prometida, Dios mandó esta carta magna para que les fuese bien. Pero déjeme decirle que es a esto a lo que se refiere en Apocalipsis 21, cuando nos habla de que nada inmundo entrará. Es decir, aquello que esté conectado con el mundo, funcionando con las reglas del mundo, no entrarán. Solo aquellos que estén conectados con las reglas de Dios, la constitución de Dios. Así que, ¿estará vigente? Por supuesto que sí. Y si no me cree, véngase conmigo, por favor, al texto de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y vea usted lo que vamos a encontrar. Y dice así, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Se da cuenta que es exactamente lo mismo que nos habla Deuteronomio. Solo que ahora, vea usted la diferencia. En Deuteronomio decía, y pondrás en tu mano, sobre tu mano y sobre tu frente. ¿Recuerda? Esto es lo que el pueblo de Israel hace cuando coloca las filactelias, aquellas cajitas que seguramente usted ha visto cuando ellos oran. Y nosotros entendemos en un plano espiritual superior que se refiere a nuestros pensamientos y se refiere a nuestra manera de actuar. Así que cuando leemos el texto de Hebreos 10, que hace reminiscencia al texto de Jeremías 31, al verso 33, cuando nos explica cuál es el nuevo pacto, déjeme decirle que nos hace referencia a un nivel superior en este pacto. Ese nivel superior nos lo da únicamente la capacidad por medio del Espíritu Santo. Bienvenido, Pastor Oscar Hernández, que alegra verlo por aquí. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Y bien,
Podemos explicar esto de una manera muy gráfica, y es que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, la analogía tal es Egipto, figura del mundo, Faraón, figura de Satanás. Cuanto más se alejaba Israel de Egipto, más se acercaba a Sinaí. Déjeme decirle que fue necesario que pasara por el bautismo del Mar Rojo, y a manera de similitud, Pablo nos explica que así como fuimos sepultados con Cristo, primero crucificados, luego sepultados, igualmente resucitaremos con Él. Y luego el pueblo de Israel se acercó a su Sinaí, que se conoce en el hebreo como la fiesta de Shavuot o semanas, pero que en el griego se conoce como Pentecostés, es decir, la cuenta de 50. ¿Y qué marca esta cuenta de 50? Sino las promesas de Dios entregadas al pueblo de Israel. ¿Cómo? Por medio de la Torá. Es así como cuando se le entrega esta carta magna al pueblo de Israel, la Torá, es decir, el cúmulo de todas las instrucciones y la enseñanza para que le vaya bien. Pero no solo eso, Torá también quiere decir, o es más bien, es una ketubá, y esto es el acta matrimonial. Es el compromiso que hace el novio con la novia de elevarla a un nivel superior. Pero esto no queda ahí. Déjeme contarle que además de esto, Devarim, o mis palabras, tal y como se llama el 5.º libro de la Biblia, también puede traducirse como mis promesas. Y usted me preguntará, ¿promesas de qué? ¿O para qué? Pues simple y sencillamente, tal y como Jesucristo mismo nos lo ha prometido y nos lo explica Pablo, es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Así, entonces, la instrucción o la enseñanza, la Torá, es la descripción misma de la santidad de Dios, es el estándar de santidad del único y verdadero Dios y la promesa de llevarnos a la altura del varón perfecto. Así nos alejamos entonces de Egipto y nos acercamos a las promesas de Dios, a la certeza de que nos trasladará ya entonces no solamente a un nivel espiritual, sino también en un nivel corpóreo en donde será transformado este cuerpo y nos meterá a esa tierra prometida, de la cual maná, leche y miel, ya no solamente en una cuestión como sombra, como una prefiguración que fue Canaán, sino además en un hecho concreto y real, tal y como lo describe Apocalipsis capítulo 21 y 22. Dígame si no es importante entonces, y espero que usted esté vislumbrando la razón por la cual el enemigo se ha empeñado en quitar la Torá o la enseñanza del pueblo de Israel y respectivamente al pueblo que hemos sido injertados, es decir, a los cristianos, tal y como nos lo explica Pablo en el capítulo 11 de la carta a los Romanos. Así, le vuelvo a leer entonces, y dice, estoy en la carta a los Hebreos, verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Y vea, todavía nos agrega, verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vea usted, aquí están las dos redenciones. La purificación de la conciencia, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y sabe de qué se trata todo esto? Pues de la Torá, de la palabra de Dios. Y es que Jesucristo mismo nos lo explicó y está en los evangelios. Y dice, el que me ama cumple mis palabras. Así que
la enseñanza es exactamente la misma desde Génesis hasta Apocalipsis. El deseo de Dios es llevarnos de regreso a casa. Y si usted nos ha estado siguiendo en el estudio de Hebreos, recordará que hemos citado innumerablemente y muchas veces el texto de Hebreos 6, cuando dice que juró Dios por sí mismo, no encontrando uno mayor por quien jurar, interpuso juramento poniendo su palabra ahí de garantía, pero aún más, estableciendo un brit con el hombre, y esto quiere decir un pacto en el cual la garantía última era la vida. Así que el Señor mismo dijo, de cierto te bendeciré, de cierto te traeré de regreso a mí y te voy a volver a injertar en mí. Y si para esto es necesario que muera, moriré. ¿Y sabe? Vino a morir en una cruz. Es por esto que Juan nos explica en el capítulo 1 del Evangelio que se nos dio la potestad de ser hechos hijos. No de ser llamados hijos solamente, no de ser anotados hijos, sino de ser hechos hijos. Es decir, nos cambió la naturaleza y nos injertó en ese olivo natural. Dígame si no es glorioso todo esto. Pero debemos de seguir entonces escudriñando acerca de las Escrituras y cómo poder encontrar el sentido a la tan llamada y tan mal interpretada marca de la bestia. Así que ya sabemos que es el contratipo de lo que establece Deuteronomio 6. Esta marca que Dios habló que estuviese sobre la mano y sobre la frente y que se refería a los preceptos y a los mandatos de Dios, los cuales traen inteligencia y sabiduría. Claramente sabemos que el anticristo y el que se opone a Dios procuran hacer lo contrario. Así que ya vamos caminando un poquito acerca de este tema. El anticristo y Satanás no quieren que el pueblo conozca a su Dios por medio de la palabra. Pero véngase conmigo entonces al texto de Daniel 7:25. Y yo sé que ya seguramente usted se lo sabe de memoria, pero es vital para interpretar estos textos. Y dice de la siguiente manera, hablando por supuesto no solamente de la personificación propia del anticristo, sino del espíritu del anticristo que ha estado desde Génesis. Y dice de la siguiente manera, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y hablamos acerca de los tiempos o las Moadim del Señor, que están representadas por las fiestas de Santa Convocación, que son el espíritu propio de la profecía, porque nos habla de Jesucristo y de su plan de salvación. Es el mapa de regreso a casa. Y de la ley, de la cual hemos estado hablando hoy, o Torá, la instrucción de Dios para llevarnos a la estatura del varón perfecto, para estar conectados con Él y poder vivir eternamente en la Nueva Jerusalén. Así que todo se acopla perfectamente. Entendemos que Satanás y el anticristo, por supuesto el falso profeta también, no desean que la iglesia conozca los tiempos y la ley, sino que se salgan de todos estos caminos o de este camino, el camino correcto debiese decir de mejor manera. Pero véngase conmigo nuevamente al texto de Apocalipsis y sigamos buscando entonces desde la lingüística a qué se refiere todo esto. Y sigamos caminando y voy a saltearme un poquitito el verso 17, del cual vamos a estar hablando en breve. Pero dice, verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Déjame contarle que dentro de los estudios que hacemos, gracias al sistema de interpretación ancestral, pues no levítico, debiese decir del pueblo de Israel,
Existe el sistema del cual usted seguramente ya está familiarizado y que se conoce como el nombre de gimatria, es decir, el valor numérico de las letras hebreas. Así que sabemos que dice acá que aquí hay sabiduría en el número 666. Y déjenme contarle que haremos unos talleres y ahí vamos a hacer varios ejercicios de gimatria y usted seguramente se sorprenderá con lo que encontraremos. Pero el día de hoy le quiero hacer nada más el recuento de una palabra que precisamente tiene este valor numérico, 666, no 666. Es importante hacer la diferenciación. Y la palabra en hebreo que pesa 666, que aplica, que pesa 666, una de las tantas, es la palabra tusar en el hebreo. Y esto quiere decir, tú serás hecho apóstata. Mire qué cosa tan impresionante. ¿Ve cómo la palabra sola se interpreta? Tú serás hecho apóstata. ¿Qué quiere decir apóstata o apostatar? Pues déjeme decirle que apost quiere decir mantenerse lejos, desde. Y tatar quiere decir precisamente eso, estar allá, mantenerse lejos por allá, alejado de. ¿Y alejado de qué? Pues definitivamente de la palabra. Así vamos a ver en dónde se utiliza en el Antiguo Testamento esta expresión, tusar, que pesa 666. Y para eso véngase por favor al libro de Josué en el verso 8. Y le voy a leer desde el 7. Y dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la enseñanza que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y la palabra aquí debiese más bien traducirse no prosperado, sino ser inteligente, ser entendido. Pero vea usted que dice, no te apartes. Y luego vamos al verso 8 y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la enseñanza, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que vamos a ver qué expresión es la que se utiliza acá. Si usted se dio cuenta, en los dos versos se utiliza la expresión no te apartes. La expresión aquí utilizada en el hebreo es al-tasur, y esto es no te vayas ni a un lado ni te vayas al otro, sino mantente pegado, muy pegado. Y es exactamente la misma expresión que utiliza Apocalipsis. ¿A qué debemos de mantenernos pegados? ¿A qué? Pues véngase conmigo y lo volvemos a leer. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la enseñanza o la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Así que no debemos apartarnos de la enseñanza de Dios, ni a diestra ni a siniestra. Y esto es importante, ni al sur ni al norte. Y déjame contarle que precisamente si usted toma un mapa y se para en Israel y usted ve esto, al norte encontrará Babilonia y al sur Egipto. Así que
es una cuestión incluso geográfica. Pero el Señor es claro y dice, no te apartes de mi enseñanza, no te apartes. Y cuida de hacer conforme a todo lo que te enseño, a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Y para qué? Para que seas entendido, para que seas inteligente en todas las cosas que emprendas. ¿Se recuerda en el texto con el cual dimos inicio a este recorrido, Deuteronomio 4? ¿Qué decía? ¿Qué pueblo es este? Pueblo entendido, pueblo sabio. ¿Qué otro pueblo hay sobre la tierra que tenga un Dios tan cercano que le escuche cuando ora? ¿Se da cuenta la importancia que hay en no apartarse, en guardar la ley, en tenerla grabada en el corazón? Esta es la razón por la cual Jeremías nos explica que este es el nuevo pacto, dado por supuesto a través del poder del Espíritu Santo para que caminemos en estas obras de justicia, nos explica Pablo en su carta. Así que vea usted que la palabra no se contradice para nada. Y ahora bien, vamos a aprovechar estos últimos momentitos que tenemos y déjeme entonces, vamos a cerrar acá, permítame, vamos a abrir y vamos a ver qué dice la palabra con respecto entonces a estos tiempos. Y déjeme contarle que el Salmo 119, 26 dice que es tiempo de actuar, oh Jehová, porque han quebrantado tu ley. Así que vemos a lo largo de toda la exposición bíblica que el Señor nos quiere para sí, nos quiere atraer para sí, nos quiere injertar, nos quiere llevar de regreso a casa. Pero esto es solamente posible por medio del sacrificio salvífico de Jesucristo e inmediatamente después por el poder que nos ha dado el Señor, su mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos, dice Efesios capítulo 1, y que nos es dado como las arras hasta que Él venga. ¿Para qué? Para que le conozcamos, para que conozcamos su palabra y para que crezcamos a la estatura del varón perfecto, porque la palabra de Dios es útil, usted sabe, para enseñarnos, para redarguirnos, para prepararnos y hacernos perfectos, para instruir al hombre de Dios en justicia. Así que estamos a la espera de que el Señor venga nuevamente, pero que encuentre a esa iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, haciendo lo que Él desea que hagamos. Pero ahora, véngase nuevamente conmigo al texto, por favor, de Apocalipsis 13. Y hoy sí vamos a tocar entonces el verso 17. Y lo vamos, creo, a dejar en stand-by para la próxima semana. Y dice, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y yo le pregunto a usted si la Biblia estará hablando de los cereales que compramos en el supermercado, o si estará hablando quizá del carro o de los juguetes, o ¿de qué está hablando la Biblia? ¿Será que ella misma nos da la respuesta? Véngase conmigo rápidamente, muy rápidamente, al texto de la carta a los Hebreos. Y vamos a encontrar ahí un breve adelanto. Y vamos a ver a lo que se refiere, para que la semana entrante ya yo le pueda dar un poquitito más de la resolución de todo este acertijo. Y dice, estoy en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que hay aquí una analogía que establece el autor de la palabra de Dios con el alimento blando, alimento sólido para los maduros o para los que todavía no han alcanzado madurez. Y todo aquel
que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo espero que usted ya esté haciendo todas las conexiones acerca de la palabra, el discernimiento del bien y del mal, la marca que Dios nos habló en Deuteronomio sobre la mano, sobre la frente. Incluso podemos traer otros textos y podemos pensar en el Salmo 1 acerca de la meditación de la palabra de día y de noche. Y por supuesto, debemos contrastarlo con lo que se nos explica en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, acerca de esta imitación defectuosa del enemigo y del falso profeta y del anticristo. Así que el día de hoy yo lo dejo, le dejo un gran abrazo, por favor esté pendiente de todas nuestras transmisiones de esta y la próxima semana y espero causar en usted el anhelo por estudiar la palabra y por encontrar estas preciosas gotitas de miel, tesoros al corazón que cimentan nuestra fe y que nos hacen anhelar ese futuro del cual el Señor mismo nos habla. Que el Señor le bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre usted, que alce su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Nos vemos la próxima semana. El sábado con gotitas de miel en video. Bienvenido.